Hola chicos, ¿cómo están? Bueno chicos, vamos a comenzar hoy con continuidad y asíntota, ¿sí? El trabajo práctico número 3. Bueno, yo les voy a compartir la pantalla, ya que vamos a ver los primeros ejercicios, los vamos a ver acá en la presentación que he preparado, ¿sí? Bueno, comenzando entonces con el tema de continuidad y asíntotas, esta sería la primera clase, ¿sí? Vamos a tratar de ver lo más que se pueda, porque recuerden que nos queda el martes nada más, y son solamente 2 horas, ¿sí? Así que bueno, comencemos recordando cuál es la definición de continuidad, ¿sí? Vamos a decir, sea una función f tal que f de x, y un valor x0 que sería un número real, un x0 que pertenece a los reales, ¿sí? Nosotros vamos a decir que la función f va a ser continua en dicho valor x0 si y solo si se cumplen 3 condiciones. La primera condición establece de que debe existir el valor de la función en x sub 0. En otras palabras, x sub 0 debe estar en el dominio de la función, o la función debe estar definida en x sub 0, ¿sí? Esa es la primera condición para que nosotros podamos decir de que f es continua en x sub 0. Segunda condición, que debe existir el límite con x tendiendo a x sub 0 de la función, ¿sí? Ya hemos visto el concepto de límites, ustedes ya saben estudiar límites, ¿sí? También saben encontrar el valor de una función en un punto. Bueno, estas son las dos primeras condiciones, pero hay una tercera condición que establece que el valor del límite, o sea, el límite debe existir, pero el valor del límite debe ser igual al valor de la función. Si se cumplen estas tres condiciones, nosotros podemos asegurar que la función f es continua en x sub 0. Esto sería la definición de continuidad, ¿sí? Vamos a trabajar acá en los ejercicios que van a ayudar más a entender el concepto de continuidad, tanto gráficamente como analíticamente. Bueno, esto más o menos es algo didáctico para que ustedes se den cuenta, ¿sí? A simple vista, viendo una gráfica, cuando una función es continua dentro de un intervalo. Y vamos a decir que una función es continua dentro de un intervalo si yo posiciono el lápiz sobre el comienzo del intervalo encima de la gráfica y puedo trazar toda la gráfica sin necesidad de levantar el lápiz, ¿sí? En ese caso vamos a decir que la función es continua dentro de ese intervalo. Por el contrario, si tuvimos que levantar el lápiz en algún momento en un punto, vamos a decir que la función es discontinua en ese punto, ¿sí? Gráficamente, bueno, nosotros vamos a ver los tipos de discontinuidades, pero yo les comento ahora antes de seguir avanzando. ¿Cuándo ustedes van a notar que hay discontinuidad gráficamente? Cuando vean un salto, cuando vean una asíntota, un salto finito o un salto infinito, que es una asíntota, ¿sí? O cuando vean un punto vacío, un hueco. Vamos a ver ahora esos casos. Tenemos 3 tipos de discontinuidades. Si la función no es continua en un punto, decimos que es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Bueno, va a depender de ciertos factores, ¿sí? Tenemos 3 tipos de discontinuidad. La primera que vamos a ver es la discontinuidad evitable. En el caso de la discontinuidad evitable, el límite existe, ¿sí? Siempre que el límite exista, o sea que se cumpla la condición 2 de continuidad, ustedes pueden decir de que la discontinuidad es evitable, ¿sí? Entonces, a ver, ustedes quieren estudiar qué tipo de discontinuidad presenta la función en un punto. Para estudiar eso tienen que ir a ver el límite, ¿sí? Porque el límite les va a terminar diciendo, clasificando el tipo de discontinuidad. Bueno, discontinuidad evitable, como les decía, el límite existe. Gráficamente, ¿qué significa? Hay un hueco o un punto vacío en la gráfica, ¿sí? Hueco, punto vacío es lo mismo, como lo quieran llamar ustedes. Veamos acá unos ejemplos. Fíjense en este caso. La función no está definida para 0, o sea, x igual a 0 no está en el dominio de la función. Sin embargo, el límite sí existe, que esto ya lo vimos. Si yo me acerco a 0 por izquierda y me acerco a 0 por derecha, la función se acerca al mismo valor. Bueno, a simple vista ustedes ven una gráfica y ven un hueco. Esa es una discontinuidad evitable.
¿sí? Y después tenemos este otro caso, que el límite existe, ¿sí? Pero el valor de la función en este caso, a diferencia del anterior, sí existe, solo que son distintos entre sí, ¿sí? Pero bueno, en ambos casos, fíjense en ustedes que el límite sí existe. Discontinuidad evitable, el límite existe. ¿Qué puede presentarse? Que la función no esté definida en el valor o que la función esté definida en el valor, pero que el valor que toma la función sea distinto al límite. En ambos casos, la discontinuidad es evitable. Bueno, después tenemos otro tipo de discontinuidad, que es la esencial de primera especie, ¿sí? La discontinuidad esencial de primera especie, en realidad en las dos esenciales, el límite no existe, ¿sí? Entonces, repitiendo, si el límite existe, la discontinuidad es evitable. Si el límite no existe, es esencial. Ahora vamos a ver qué debe cumplir, o sea, la no existencia del límite para concluir si es de primera especie o de segunda. Fíjense, discontinuidad esencial de primera especie. El límite no existe, pero sus límites laterales sí existen. O sea, si yo calculo el límite con x tendiendo al valor por izquierda, me da un número finito, existe. Calculo el límite con x tendiendo un valor por derecha, también me da un número finito, existe. Pero son distintos entre sí. Y esta es la razón por la que no existe el límite. Gráficamente, esto es un salto finito, ¿sí? Como les puse ahí. Y ahora les voy a mostrar, sería algo así. Fíjense, si yo me acerco a 0 por izquierda, la función tiene un valor distinto que si yo me acerco a 0 por derecha. Gráficamente tenemos un salto finito. Fíjense en lo que les dije al comenzar. Si yo agarro el lápiz y empiezo a trazar acá la gráfica, para continuar trazando yo acá tengo que levantar el lápiz y partir de acá. Ahí ustedes se dan cuenta que está presentando una discontinuidad. Como el límite no existe, pero los laterales sí, o sea, es un salto finito, decimos que es de primera especie, esencial de primera especie. Bueno, vamos a ver la discontinuidad esencial de segunda especie, en la cual el límite tampoco existe. Pero, a diferencia del anterior, alguno de los límites laterales tampoco va a existir. Puede ser uno o puede ser ambos, ¿sí? O sea, vamos a estar ante una discontinuidad esencial de segunda especie si es que alguno de los límites laterales o ambos da por resultado infinito o menos infinito, más o menos infinito, ¿sí? Gráficamente, ¿qué significa esto? Que hay una asíntota vertical. Veamos acá, ¿sí? Bueno, ahí se ve chiquitito el dibujo porque no me alcanzaba, pero yo tengo la gráfica. Fíjense en que en x igual a 0, si me acerco a 0 por izquierda, la función se me va a menos infinito, por derecha a más infinito. O sea que esta función en 0 está presentando una discontinuidad esencial de segunda especie, ¿sí? Bueno, chicos, a ver, resumiendo en sí esto, porque a ustedes siempre que se les pide estudiar continuidad de una función, van a tener que determinar el intervalo donde es continua, primero. Segundo, van a tener que clasificar las discontinuidades en algunos valores. Para clasificar las discontinuidades, lo que voy a hacer es estudiar el límite con x tendiendo a ese valor. Si el límite existe, la discontinuidad es evitable. Si el límite no existe, pero los laterales sí, es esencial de primera especie, ¿sí? Ahora, si alguno de los límites, ya sean cualquiera de los laterales o los dos, me da por resultado un valor que no es finito, o sea, más o menos infinito, decimos que es una discontinuidad esencial de segunda especie. ¿Alguna pregunta, chicos, con este concepto? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, vamos al ejercicio, que fíjense en que este es igual que el ejercicio 1, es el mismo del que tienen ahí en el práctico, solamente que yo tomé una de las gráficas para que ustedes trabajen en la otra, ¿sí? Y acá voy a agarrar el lápiz. Vamos a ver, les piden determine en qué valores de x de la gráfica se presentan discontinuidades, y se les pide clasificar las mismas, ¿sí? A ver, vamos de izquierda a derecha. Así. ¿En dónde ven ustedes una discontinuidad acá? El primero que vean.
X Menos igual a 2. menos 4. Menos 4. Bien, menos 2 hay, pero fíjense en que antes tenemos acá el menos 4. ¿Qué tipo de discontinuidad sería el menos 4? ¿Discontinuidad evitable? Discontinuidad Evitable. evitable, ¿sí? Porque hay un hueco. Fíjense en que el límite, si yo me acerco a menos 4 por izquierda y me acerco a menos 4 por derecha, la función tiende al mismo valor, ¿sí? Que bueno, no sé qué valor es porque no lo tenemos marcado, pero si ustedes proyectan en el eje Y, tiende al mismo valor. El límite existe. Si el límite existe y la función no está definida, la discontinuidad va a ser evitable, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo les puse acá. No existe f de menos 4, discontinuidad evitable. Me decían que también en menos 2 ustedes notaron que se presenta una discontinuidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de discontinuidad Sí. es esta, chicos? Esencial de Esencial de primera primera especie. especie. Bien, esencial de primera especie. ¿Por qué? El límite no existe, pero los laterales sí. Si yo me acerco a menos 2 por izquierda, la función tiende a un valor finito. Y si me acerco a menos 2 por derecha, la función también tiende a un valor finito. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que yo les puse acá, para que ustedes vean cómo justificar. Tenemos discontinuidad esencial de primera especie en x igual a menos 2. ¿Por qué? Existe el lateral izquierdo, existe el límite lateral derecho, pero son distintos entre sí. En conclusión, el límite no existe, ¿sí? Y esas son las condiciones para que la discontinuidad sea de primera especie, esencial de primera especie. Bueno, ¿dónde más ven, chicos, una discontinuidad? En 2. En 2, bien, ¿sí? Pensé que me iban a decir en 0, pero en 0 no hay, ¿no? Recuerden ustedes siempre que pueden trazar sin levantar el lápiz, es continuo. Bueno, ¿qué tipo de discontinuidad presenta en 2? ¿De primera especie? De primera especie, perfecto. Igual que la anterior, ¿sí? Justifican de la misma forma, ponemos discontinuidad esencial de primera especie en x igual a 2, bien, bueno, ahí ya no les puse porque es lo mismo, ¿sí? Igual que la anterior. ¿En dónde más, chicos, ustedes ven una discontinuidad? En 4. En 4. En 4. Bien. ¿Y qué tipo de discontinuidad es esta en 4? Segunda especie. Esencial de segunda especie. Esencial de segunda especie. Bien, ¿por qué? Si yo me acerco a 4 por izquierda, la función se me va a menos infinito. Tengan en cuenta que esto sigue creciendo para abajo, ¿no? Decreciendo en realidad. Se me va a menos infinito, o sea que el límite lateral izquierdo no es finito. Estamos por eso ante una discontinuidad esencial de segunda especie. Bueno, les comento acá, pero si ustedes hubiesen tenido que por derecha, también se va a más infinito o a menos infinito, también es de segunda especie, ¿sí? Si uno de los laterales es infinito o ambos, es de segunda especie. Y bueno, acá concluimos entonces que tenemos discontinuidad esencial de segunda especie en x igual a 4, y la razón es que el límite con x tendiendo a 4 por izquierda de la función es menos infinito, ¿sí? Aclaración, chicos, aprovecho eso, siempre que a ustedes les dé por resultado infinito o menos infinito en un límite, el límite no existe, ¿no? Para que exista, tiene que darle un valor finito. Bueno, con esto terminaríamos este ejercicio, no sé si hay alguna consulta, dudas. Profe, ¿le querés una consulta? Sí. Por ejemplo, para justificar, en el caso de que tuviéramos una función que fuera discontinua y que ambos laterales del límite tendieran a infinito, hay que poner el límite, qué sé yo, de que por izquierda y por derecha tiene infinito y que por eso es discontinuo en segunda especie. Exacto, sí, tenés que poner los dos, ¿sí? Cuando Bueno, vos profe, gracias. justificás, si es uno solo, lo pones a ese, ¿sí? Si son los dos, lo pones a los dos. Si el límite en sí termina siendo más infinito o menos infinito, porque los dos laterales tienen el mismo signo, también lo pones. Todo el procedimiento hay que hacerlo, ¿sí? Es necesario, digamos. Ah, gracias, profe. De nada. Otra cosa, chicos, recuerden cuando ustedes estudian límites,
y les dan infinito el resultado, ¿sí? Ustedes tienen que hacer los laterales, ¿no? Para ver el signo. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos, sigamos entonces, si no hay más dudas. A ver, chicos, vamos a dar un salto en el práctico, ¿sí? Pero ustedes ya van a ver que van a poder trabajar con todos, ¿no? No crean que no vamos a volver al 3, que creo que es el más largo, pero quería que veamos este ejercicio ahora, porque tiene que ver con la definición, ¿sí? Entonces vamos cerrando esta parte. Fíjense, acá les dicen, se sabe que existe el límite, a ver, voy a tomar el puntero, bien. Se sabe de que existe el límite con x tendiendo a por derecha de la función. También existe el límite con x tendiendo a por izquierda de la función, y además existe el valor de la función en a. Ahora, ¿cómo deben ser estos tres valores para cada caso? Veamos en el apartado A. En el apartado A les dicen, ¿cómo deben ser estos tres valores? De modo que la función sí sea continua en x igual a a. Piénsenlo en un poquito. Léanlo de vuelta si quieren y me dicen, ¿sí? ¿Puede ser que los tres valores tienen que ser iguales, profe? Bien, claro, sí. ¿Por qué? Si los límites laterales son iguales, eso les asegura a ustedes que se cumpla la segunda condición, de que el límite exista, ¿sí? Y si el límite es igual al valor de la función, eso les asegura que se cumpla la tercera condición de continuidad, ¿sí? De modo que eso es lo que ustedes tienen que escribir ahí. Tienen que ser los tres valores iguales para que la función sea continua en x igual a a, ¿sí? En el apartado B les plantean cómo deben ser estos tres valores para que la función tenga una discontinuidad esencial de primera especie en x igual a a. Ahí van a tener que pensar un poquito más. Que los laterales sean distintos. Bien, los laterales deberán ser distintos, ¿sí? ¿Por qué? Si los laterales son distintos, el límite no existe y van a tener ahí, sería el salto finito, de modo Salto que finito. la discontinuidad va a ser esencial de primera especie. Y además, otra cosa más debe cumplirse. Ah, no, perdón chicos, ya me he mareado yo. No, está bien, eso solamente, ¿sí? Entonces, concluyen acá, los límites laterales deben ser distintos. Con eso ustedes se aseguran que la discontinuidad es esencial de primera especie. En el apartado C les dicen, ¿cómo deben ser estos valores para que tenga una discontinuidad evitable en x igual a a? Los No límites tiene que laterales estar. tienen que ser iguales y f de a tiene que ser distinto del límite cuando x tiende a. Bien, así es, ¿sí? A ver, si el límite lateral derecho es igual al límite lateral izquierdo, eso les asegura que el límite existe, ¿sí? Pero como ya existe el valor de la función, para que la discontinuidad sea evitable, vamos a tener que hacer que no se cumpla la tercera condición de continuidad. O sea que estos dos van a ser iguales, pero deberán ser distintos al valor de la función en a, tal como dijo ahí el compañero, ¿sí? Entonces sería de esta forma, límites iguales, pero distintos del valor de la función en a.